Bienvenidos a Culturas Globales. Soy María Isabel Chávez. Y yo, José Rivera. Juntos descubriremos nuevos destinos, nuevas culturas, nuevas realidades. Hoy conoceremos sobre la violencia de la extrema derecha y quiénes la combaten. Veamos. Reunión con Magnus Becker en una playa de estacionamiento en una pequeña ciudad de la región del Ruhr. El señor Becker es fundador y presidente federal de La Rosa Blanca, una iniciativa ciudadana de jóvenes contra la violencia de derecha y la aversión a los extranjeros. Frecuentemente se le pide ayuda. Es un combatiente profesional contra el extremismo de derecha. Sus consejos son muy apreciados cuando se estudian nuevas medidas contra el extremismo. Políticos de todos los partidos demandan una rebelión de las personas decentes y el 9 de noviembre se lanzaron a la calle 200.000 personas en Berlín. La violencia derechista no cuenta con una mayoría silenciosa en Alemania. Pero ¿basta solo organizar manifestaciones públicas? Los ensayos de una grabación en una estación televisiva de Dortmund de difusión local. Se piensa realizar una revista musical contra los prejuicios y la xenofobia. La persona en el fondo es Magnus Becker. La Rosa Blanca actúa desde hace 7 años en todos los campos que interesan a la juventud, por eso también la música. La Rosa Blanca cuenta con unos 1.800 voluntarios no remunerados en toda Alemania. Las manifestaciones no bastan. Temo que se contenten con las manifestaciones públicas, un efecto de espectáculo para el extranjero, tranquilización de la conciencia, protección de las inversiones internacionales en Alemania. Eso no puede ser. No podemos ver esta cuestión bajo el aspecto de que Alemania es un centro de producción industrial, sino de que es un bastión del sentido humanitario, del amor al prójimo y también del humanismo. Apenas hay una asociación profesional o una organización que no se pronuncie en contra de la violencia de derecha y la xenofobia. Se necesitan iniciativas ciudadanas y señales de alerta, y estas abundan en la actualidad. Las intenciones son loables, pero a veces resulta grotesca su puesta en práctica. En Berlín se ha unido más de un centenar de bares en la acción Beber contra la derecha. De cada vaso de cerveza que se toma, se deriva una aportación a una víctima de la violencia de derecha. 42 selectos cocineros planean una acción federal en Alemania. Arte culinario y cenas de gala al servicio de una buena obra y contra la inmundicia de la derecha. Asociaciones corales y deportivas cantan, excavan, corren y juegan fútbol entusiasmados contra la derecha. Aquí cuenta cada persona, pero la duplicación o superposición de actividades, en parte precipitadas, no es solo beneficiosa. Primeramente pienso, fabuloso que abunden las iniciativas ciudadanas contra el extremismo de derecha. Colaboremos todos en la misma causa. Nosotros no consideramos competidores a los demás cooperantes, aunque otros lo hagan. Es lamentable que los grupos que se suben al tren en marcha y no han participado en estas acciones desde 1993, como nosotros, hagan que se pierdan prácticamente los fondos que necesitamos para sobrevivir, para que sobreviva la organización Rosa Blanca, o sea, para pagar los costos de mantenimiento. Sí, esto me hace mucho daño. Durante la entrevista llaman por teléfono a Becker para decirle que a unos jóvenes cooperantes les han dejado una rata degollada en la puerta de su casa. Los padres están nerviosos.
Los radicales de derecha. No quiero explicar aquí el manual de instrucciones para tratar a radicales de derecha, pero es verdad que ellos tratan por lo menos de sembrar intranquilidad, de atormentar a la gente. A pesar de estar seguro de que la rata muerta no traerá consecuencias, esto cuesta nervios, horas de sueño. Los extremistas de derecha no tienen consideración por nada, sobre todo en Internet, uno de los medios más importantes para los jóvenes, para los extremistas de derecha y, por tanto, para la Rosa Blanca. En su sitio de Internet combaten esta afluencia mundial de propaganda racista, hoy apenas abarcable a simple vista, y que incluso deja sin aliento a los propios colaboradores de la Rosa Blanca. Sí, aquí hay un estadounidense, un neonazi, que ha concebido un juego en el cual el ganador es quien asesina a 6 millones de judíos. Cuando leo esto me da simplemente, no sé, esa gente es para mí, no sé, es tan ridícula y de alguna forma está enferma. Los jóvenes intervienen en foros de chats, por ejemplo, ahí donde los neonazis hacen de las suyas. Pero la Rosa Blanca utiliza Internet sobre todo para entablar contacto con los compañeros de viaje de la escena derechista para ayudarlos a salir de ella. Nosotros partimos de que hay que ayudar a los que han caído en la trampa derechista a conseguirles un trabajo, una vivienda y, si es necesario, un nuevo colegio. Esto solo se puede hacer, claro está, de acuerdo con la familia o con las personas que tengan un parentesco en Alemania. Solo entonces se puede realizar. Con los que no se establece contacto son los que tienen prontuarios policiales, son sospechosos de estar implicados en delitos o crímenes, aquellos cuyos padres son radicales de derecha o no contribuyen con nosotros, los que carecen de un entorno familiar o cuando sus maestros no quieren apoyarnos. Un joven de 17 años ha entablado contacto en Internet. Se verifican los datos transmitidos y se concierta una primera cita en un lugar neutral. El equipo dirigido por Magnus Becker ha atendido a unos 70 peticionarios de ayuda y les ha facilitado la salida del grupo. El muchacho estaba totalmente sorprendido de que hubiera personas que ayudaran a gente como él. Estaba encantado de nuestro trabajo y empeño. Mientras todos trabajen sin remuneración, y las muchachas y los muchachos de 17, 18, 19 años, solo es posible definir las prioridades. Sería sensato y útil financiar este trabajo en lugar del desempleo. El desempleo allana el camino a la propaganda derechista. Por eso, los políticos practican una estrategia de doble vía. Ponen dinero a disposición de la juventud amenazada. Al mismo tiempo, se debe promover las iniciativas ciudadanas como la Rosa Blanca, pero hasta ahora el trabajo de casi todas las iniciativas privadas adolece de una extrema escasez de fondos. Mark Rudolph de Dortmund también sufre de este mal, es portavoz de una alianza suprapartidista contra la derecha. El norte de Dortmund es un barrio con un alto porcentaje de extranjeros. Hace unos 6 meses, un grupo de cabezas rapadas radicales de derecha perseguía a los extranjeros del barrio y los apaleaba. Y la disposición a la violencia aumenta en lugar de decrecer. Hace solo pocos días se disolvió aquí violentamente una fiesta con conocidas personalidades nazis. La alianza ha creado una cadena telefónica. Si ocurre algo, pueden salir a ayudar inmediatamente varios habitantes del barrio. Con frecuencia ocurre lo siguiente. El solo hecho de nuestra presencia física, nuestra disposición a intervenir y a ayudar, basta para que cambie la situación. Es decir, en el momento en que se dan cuenta de que alguien los observa o interviene, en que un testigo neutral verifica la realidad,
desisten de su empeño. Pero siempre hay que considerar la ayuda de esta forma. No queremos ser una brigada de defensa cívica. Somos justamente una alianza de muchas organizaciones e individuos que quieren combatir la derecha, que prestan una ayuda física concreta. Pero la policía ejerce el monopolio de la fuerza. Además, la policía no puede estar en todas partes. La Rosa Blanca trata por eso de facilitar cursos de autodefensa y solución de conflictos a las jóvenes extranjeras. Varios entrenadores y psicólogos imparten clases gratuitas. Volvamos al barrio norteño de Dortmund. Los puntos de reunión de los derechistas en observación permanente. La policía, informada por la Alianza, ha cerrado uno de ellos. Mark Rudolph está realizando la siguiente acción. Se trata de convencer a los propietarios de kioscos de que no vendan periódicos de la extrema derecha. Soy de la Alianza Dortmund contra la derecha. Les preguntamos a todos los kioscos si tienen periódicos de los nacionalistas de derecha. Los devolveríamos a vuelta de correo. Mi jefa montaría en cólera. Pero Mark Rudolph considera que si la propia reflexión no fructifica, sería importante prohibirlos. En estas situaciones ayudaría mucho prohibir el pronunciamiento de estas consignas radicales de derecha. Se sabe que decir "afuera turcos" es instigar al pueblo, que está prohibido llevar una cruz gamada. Esto es importante para enseñar a la gente, a los jóvenes que no lo saben bien, que aquí violan un límite. No se trata de una transgresión de orden público o de un delito de caballero, sino de un delito común. Por ello van a la cárcel y tienen que pagar una multa pecuniaria. Tienen que saber que eso está prohibido. No es una prohibición como la de cruzar la calle en luz roja, sino que es algo grave. Pero creo que las personas de formación ideológica no se dejan intimidar por las prohibiciones. A la mañana siguiente en el Colegio Hermano Scholl en Dortmund. Una vez por semana se reúnen aquí alumnos y maestros para concertar nuevas acciones. Magnus Becker, de La Rosa Blanca, asiste para coordinar las actividades. Los colegios son los interlocutores más importantes. Los maestros están muy satisfechos con el trabajo de Magnus Becker. Nosotros estimamos que los muertos en la Alemania reunificada pasan de 100. Cuando hablamos de esto hay que plantearse la pregunta de qué hacemos para contrarrestarlo. Ustedes nos han explicado todo esto, vemos los peligros que nos amenazan. Estamos en contra de que los neonazis puedan actuar de esta forma, pero ¿qué podemos hacer? Entonces la maestra o el maestro llegan al punto en el cual tienen que preguntar, ¿nos ayudas? ¿Qué puedes hacer tú? Y esto lo tiene que decidir cada uno por su cuenta. ¿Cómo ayudar en el colegio a las alumnas y los alumnos? Aún en el colegio, Magnus Becker conversa con un representante de las autoridades escolares que desean poner a disposición de La Rosa Blanca su red de comunicación electrónica. Pero todavía no ha terminado la jornada de trabajo de Magnus Becker. Unos cooperantes de La Rosa Blanca van a una residencia de exiliados a enseñar alemán. Muchos de ellos son incluso de origen extranjero y aprovechan sus propias experiencias para socorrer a otros. Lo que distingue a La Rosa Blanca es que nosotros nos ocupamos de los jóvenes que corren peligro de ser víctima. Es algo fenomenal. Ver cómo se entienden los jóvenes judíos, musulmanes, hindúes, como Knana, que ayuda a Agnes y Jadwiga a hacer sus deberes escolares. Esta es la diferencia. Nosotros les damos a los jóvenes la oportunidad de no caer en el papel de víctima, de dejar de ser marginados. Mucho de lo que hace La Rosa Blanca correspondería al Estado y los políticos, pues este empeño corre peligro de fracasar si no recibe ayuda. Pero mientras se puedan realizar por iniciativa particular estas cuñas informativas para la televisión y el cine, a veces muy costosas, se abriga la esperanza de que no sea solo fuego de paja la rebelión de las personas decentes.
Hemos visto lo que puede causar la violencia de la extrema derecha y lo que están planificando las alianzas y grupos para erradicarla. Es tiempo de hablar sobre un tema que trae dudas y controversia: los alemanes y su conciencia nacional, orgullo por el país a pesar de su pasado. ¿Pueden tener los alemanes una conciencia nacional? ¿Pueden sentirse orgullosos de su país a pesar del pasado nacionalsocialista y del extremismo de derecha que renace una y otra vez? Son cuestiones que se abordan hoy con gran emoción. Los últimos debates parlamentarios demuestran que, a los 10 años de la reunificación alemana, el tema sigue revistiendo actualidad y una cierta explosividad. La actual discusión surgió a raíz de la confesión de un político que dijo sentirse orgulloso de ser alemán, una frase que los extremistas de derecha han inscrito en sus banderas. Las consecuencias han sido indignación, pero también aprobación. Muchos políticos discuten encarnizadamente en torno a si los alemanes se pueden declarar o no orgullosos de su país. Creo que toda nación posee también un sano orgullo nacional. ¿Por qué nosotros no con moderación? Solo el 30% de los alemanes se sienten orgullosos de ser alemanes, según las últimas encuestas realizadas. Un 35% se alegran de ser alemanes, pero prefieren aquí evitar la palabra orgullo. Al otro tercio le es indiferente. Los ciudadanos prefieren sentirse orgullosos de logros concretos. El 80% elogia la sana economía y el bienestar. El 75% está orgulloso del arte y la literatura del país, asimismo de la democracia mundialmente apreciada y del eficiente sistema social. Cuando los alemanes hablan de su país, mencionan cada vez más los hermosos paisajes y el papel que desempeña Alemania en Europa. No hay que olvidar los triunfos de sus deportistas. En realidad me siento muy bien en Alemania, pero no diría orgulloso. No lo diría. No puedo decir que yo sea el patriota como lo hacen los estadounidenses. Ellos sí tienen esa actitud ante la vida. Yo no. No podría decir espontáneamente porque estoy ahora orgulloso de Alemania. He nacido aquí, yo no pude escoger el lugar, simplemente soy alemán. Sí, yo estoy orgullosa de ser alemana por haber nacido aquí. Si hubiera nacido en España o en Rusia, estaría orgullosa también. Seguro que no estoy orgulloso de la época anterior a 1945, pero sí de la época posterior, de lo realizado en ella. Por eso diría yo que estoy orgulloso de ser alemán. Yo estoy muy satisfecho de cómo podemos vivir aquí. Esto es magnífico, pero no estoy orgulloso de ello. Pienso que, en todo caso, estaría orgullosa de nuestra democracia y de nuestro sistema político, pero no poseo un orgullo nacional, si a eso se refiere. Muchos alemanes siguen evitando reconocer conscientemente su identidad alemana. Los sentimientos de los alemanes con respecto a su nación están influenciados por la vergüenza que les causa la época nacionalsocialista, la larga división del país en República Federal de Alemania, en el oeste, y República Democrática de Alemania, en el este. En mayo de 1949, a los 4 años de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, se promulgó la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania y Konrad Adenauer fue el primer canciller de la joven república. 5 meses después se constituyó la República Democrática Alemana. Wilhelm Pieck fue elegido presidente de Estado. Los dos estados germanos evolucionan de forma distinta. El Partido Socialista Unificado, fiel a Moscú, rige los destinos de la República Democrática Alemana desde un comienzo. Se vincula estrechamente a la Unión Soviética y se entrega al comunismo. La República Federal de Alemania escoge la democracia parlamentaria, se orienta hacia las potencias occidentales, Europa y la OTAN. El conflicto este-oeste está a punto de desbordarse en agosto de 1961. La construcción del muro a través de los dos estados alemanes consolida la división de Alemania durante decenios. Al respecto, el politólogo de Colonia Karl Rudolf Korte. ¿Cuál debe ser el punto de referencia de nación cuando se está dividido?
o sea, las facetas históricas de la creación del Estado, las crueldades de los nacionalsocialistas y la división en dos estados han hecho sumamente difícil la cimentación espontánea de la identidad colectiva de los alemanes. En noviembre de 1989, al socaire de la Revolución Pacífica en la República Democrática, cae el muro que dividía a Alemania. El 3 de octubre de 1990, Alemania vuelve a ser un Estado soberano. Pero la separación que duró varios decenios exige su tributo. Los alemanes de este y oeste se han convertido mutuamente en extraños. Fue inmensa la euforia causada por la reunificación, pero no desaparece todavía la división en los cerebros de los alemanes. No es fácil que se desarrolle una conciencia nacional colectiva. ¿Cómo se puede describir en el fondo la sensación política de vida de la República Berlinesa sin negar la responsabilidad histórica ni desdecirse del pasado, pero haciéndolo de tal forma que permita definir políticamente una nueva sensación de vida para una nueva generación? Por tanto, no llama la atención que tras 10 años de unidad alemana se vuelvan a plantear estas cuestiones. Diría que sí a una sana conciencia nacional, a que se pudiera decir me siento alemán sin tener una mala conciencia. Me parecería bien. Todo ser humano tiene algunas raíces, tiene que sentirse orgulloso de ellas, de su cultura, su idioma. Es un motivo para sentirse orgulloso. No tiene nada que ver con arrogancia, con delimitación o con sentirse mejor que otros. Creo que una debería poder sentirse orgullosa de pertenecer a un país determinado. Esto es parte de un cierto sentimiento nacional. Yo soy de una generación que ha oprimido este aspecto. Me cuesta mucho utilizar este vocablo en este contexto. Por la historia y el pasado le resulta difícil a mucha gente reconocer que se siente orgullosa de ser alemán. Esto nos ha hecho realmente paranoicos a los alemanes. En todos los países, en Francia o Estados Unidos, se ven las banderas nacionales en la calle, pero en Alemania se coloca en un rincón extremista y radical a la gente que dice que está orgullosa de los logros alcanzados en los últimos 50 años. Ha habido aspectos oscuros, pero esto le ocurre a todos los países. Otros se sienten orgullosos, también tenemos derecho a ello. Considero también que ahora no se trata de disculparse ante el mundo entero, sino de que todos tienen derecho a su conciencia nacional de todas maneras. El concepto nación no me convence. Es más bien uno de los motivos por los cuales se han producido tantas guerras. La nación no me entusiasma. La timidez de los alemanes a sentirse orgullosos de su país y su nación está estrechamente relacionada con los 12 años de la dictadura nazi. La época de 1933 a 1945 está firmemente grabada en su conciencia colectiva. La guerra mundial, urdida por Alemania, causó sufrimientos inimaginables a los países y poblaciones involucrados y costó la vida a millones de seres humanos. La persecución de los judíos y el exterminio practicado por los nazis con extrema rigurosidad en los campos de concentración condujeron al asesinato de 6 millones de personas. Las crueldades cometidas en nombre de Alemania y por muchos alemanes están indisolublemente unidas a la historia alemana. Incluso 50 años después de la Guerra Mundial, es actual la cuestión de si se puede estar orgulloso o no de un país en el cual han ocurrido semejantes crímenes y atrocidades. Cuando se aborda este tema en Alemania Occidental se llega en pocos segundos al nacionalsocialismo. Y este es el punto de referencia para interpretar la historia. Afortunadamente la mayoría saca aquí conclusiones negativas y se quiere distanciar y aprender de ellas. La población de los nuevos estados federales, los del este, piensa de forma diferente. Para ella el punto de referencia no es ni mucho menos el nacionalsocialismo, sino algo que se puede calificar de antifascismo. Los perdedores de la Segunda Guerra Mundial, junto con los japoneses, poseen un escaso orgullo nacional por su vinculación con la guerra. Esto influye todavía en la socialización. ¿Hasta cuándo? Es difícil de predecir.
Los escolares de hoy crecen en la Alemania unificada. ¿Están orgullosos de su país? ¿Qué aprenden en el colegio? La cuestión Alemania y Alemania como nación es por supuesto un tema esencial de toda la enseñanza de historia. Pero no solo de esta, sino también de las ciencias sociales, la enseñanza de alemán y en general de la enseñanza de idiomas, es decir, la cuestión es tematizada en campos muy diferentes y con facetas muy distintas. Naturalmente no se puede estar orgulloso del pasado, pero especialmente nosotros los jóvenes no tenemos nada que ver realmente con eso. Ocurrió mucho antes de nuestra época y nuestros padres tampoco vivían. Yo sé lo que ocurrió en nuestro país y en nuestro suelo, pero yo mismo no me siento comprometido con ello. Mis propios padres tampoco tenían nada que ver con eso. Naturalmente fue una cuestión cruel, pero yo no me siento personal o directamente afectado cuando alguien dice que los alemanes han cometido aquí atrocidades. Desempeña un considerable papel en la historia de Alemania, muy negativo. Creo que eso nos sigue perjudicando a veces. Y en el colegio nos confrontan tan frecuentemente con eso que apenas nos ocupamos del tema en nuestra esfera privada. Y con el tiempo va pasando a segundo plano. Yo no me veo como alemán, nunca me he visto como alemán. Tampoco me vería como judío si lo fuera. Me veo como ciudadano de este mundo y tampoco estoy orgulloso de Alemania. Alemania es un hermoso país. Se puede vivir bien aquí. Se tiene pocos problemas relativamente, si lo comparamos con otros países en sentido social. Está bastante desarrollado culturalmente. Es un lindo país en el que se puede vivir bien. Conocimos sobre lo que piensa la población en general sobre el orgullo de su país, aunque las opiniones son distintas entre los jóvenes de ahora con los adultos. Hoy en el segmento Dignos de una Historia conoceremos a Elsie Monge, una mujer comprometida a defender los derechos humanos. Soy una persona idealista, se puede decir, ¿no es cierto?, que quiere contribuir a crear un mundo distinto, un mundo basado en el respeto mutuo, el respeto a la dignidad de la persona, y que eso pues desemboque en una justicia y equidad para todos. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Cuando de niña, cuando crecía, era mi madre, mi abuela. Mi padre era una persona muy recta, pero más bien el disciplinario, ¿no? Infundiendo disciplina, que también es un valor, ¿no es cierto? Luego, más tarde, cuando ya regresé, yo entré a la comunidad misionera de Maryknoll en Estados Unidos, y primero trabajé en Guatemala, luego estuve también en Panamá y posteriormente ya regresé a Ecuador. Y digo, en todo ese periodo ya como misionera, y yo conocía a Monseñor Proaño, es otro paradigma para mí, ¿no? por toda nuevamente su entrega. Y cuando regresamos a Ecuador con otra compañera que ya falleció, también hermana de Maryknoll, ahí fuimos a hablar ya desde antes habíamos escrito a Monseñor Proaño diciendo que queríamos conocer su trabajo,
que nos interesaba colaborar con él. Él dijo, vengan, vean, muy característico de él, muy abierto. De mi fusil, hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Pues recorría las comunidades, iba a las reuniones de la comunidad, de los cabildos, celebraba también las misas o cuando había un problema de la comunidad, muchas veces él iba a tratar de buscar, junto con la gente, de buscar alguna solución, y en eso estábamos acompañándolo a él. ¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción. Yo digo que es un proceso, ¿no es cierto? Cuando después de estar ahí como Monseñor Proaño, él nos ayudaba a pensar, a discernir, si se quiere, y con estas dos dificultades dijo, bueno, vayan y recorran otros lugares a ver qué posibilidades encuentran. La gente dice que pena que tenga la piel oscura. El trabajo en el Chota era socio-organizativo, porque ahí estábamos en el tiempo de una segunda etapa, si se quiere, de reforma agraria con el artículo 25 y el problema de la tierra, el problema del agua. Entonces eso era organizar las comunidades, y eso hicimos hasta conformar la Federación de Trabajadores Agrícolas del Valle del Chota. Y entonces ahí en ese trabajo con los campesinos nos conocía la FENOC, y cuando aquí la comisión estaba buscando alguien que asuma la dirección ejecutiva, entonces ellos nos recomendaron y así venimos acá. Ya habíamos cumplido un ciclo en el Chota, ya estaban más o menos organizados. Ya al integrarnos a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, lo primero que hicimos cuando comenzamos a trabajar en el 81 aquí en la comisión era toda una tarea de educación y difusión en derechos humanos, porque en ese momento pues no se conocía ni siquiera el término. Mucha gente decía, bueno, recursos humanos sonaba un poquito, pero no más. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Y ya eso nos preparó para la segunda etapa, ya con Febres Cordero. Entonces ahí toda la cuestión represiva nos desbordó. Ahí era acompañar a las víctimas, al SIC, a ver si se encontraban ahí, o tratar de evitar que les sigan torturando, o ver, es decir, ya la parte de los derechos civiles y políticos fue mucho más fuerte. Y para mí el trabajo que intentamos hacer con la gente en beneficio de los excluidos, si se quiere, es una manera de aplicar el mensaje liberador de Cristo, es decir, esa es una liberación, pero la liberación no es que alguien de fuera viene a liberar, sino que se potencia esa fuerza a través de la organización. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Conocimos a Elsie, una activista que a través del trabajo que realiza en las comunidades busca transmitir el mensaje del catolicismo y el pleno goce de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos a una nueva entrega de Culturas Globales. No olviden enviar sugerencias e inquietudes a nuestro correo electrónico culturasglobales@ciespal.net. Hasta la próxima.